El tema de liberación es un tema muy controversial. Yo pido al Espíritu Santo que nos ayude, nos lleve a toda verdad, que nos permita hablar todo sujetos a su palabra y a la guianza de su Espíritu, y que no hablemos nada más que lo que debamos hablar. Y que también podamos estar cautivando nuestras mentes, amados, porque este tema a veces trae una inquietud interior de querer saber las cosas de las tinieblas, cosas del oculto. Pero de verdad que esta enseñanza no es para aprender de las tinieblas, sino para reconocer que nuestro Dios, que es luz, está por encima de toda tiniebla. Y lo que tengamos que hablar de las tinieblas solamente es para reconocer una vez más que está sometido a la luz de Cristo. Gracias, Carlita. Entonces, Dios te bendiga, Carlita. Así es que vamos a atenderlo muy bien. Y usted me va a decir, no, pero yo no necesito liberación. No es porque usted la necesite, aunque todas la necesitamos. Y yo creo que el proceso de liberación no termina, ¿verdad? Hasta que nos vamos con el Señor, porque aún ahí vamos a ser liberados de este cuerpo de muerte. O sea que es un proceso de todo el tiempo, pero es necesario que los ministros del Señor, los siervos del Señor, conozcan este tema, porque tarde o temprano le va a tocar. Ya sea una autoliberación, liberación a otros, o aún de ciudades, territorios, y todo eso lo vamos a tocar en este trimestre. Así que Dios nos ayude para poner un buen fundamento. Bueno, liberación viene siendo como un sinónimo de guerra espiritual, solo que la guerra espiritual podemos decir que se da en 3 niveles. Quiero recordar con esto que guerra espiritual, que ya lo estudiamos el trimestre pasado, es sencillamente el conflicto entre la luz y las tinieblas. No es un concepto nuevo, es tan viejo como la fundación del mundo. Dijimos que desde el principio la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz fue hecha. La luz entonces absorbió las tinieblas y la luz de Dios, la luz del Espíritu, llenó el ámbito en el cual nosotros ahora vivimos. Pero hay 3 niveles de guerra espiritual. El primer nivel es la liberación personal de uno como individuo, que eso lo vamos a tocar el día de hoy. El segundo nivel es la liberación a otros que están influenciados por el enemigo. Eso no vamos a lograr tocarlo hoy, pero sí en algún momento del trimestre. Y el tercer nivel es la liberación de territorios, que es el último tema que vamos a tocar en este trimestre. Se los menciono para que nos vayamos ubicando. Entonces, estos son los 3 niveles de guerra espiritual o de liberación. Ahora bien, vamos a entrar entonces en la liberación personal del individuo. Es la lucha que hay, siempre el concepto es el mismo. La guerra o la lucha entre luz y tinieblas, solo que en este caso es la lucha interna de la persona, del individuo. Cuando nosotros vinimos a Cristo, nuestro espíritu fue justificado, fue activado, fue avivado. La vida comenzó a fluir dentro de nuestro espíritu. Pero en nuestra alma, que es pensamientos, sentimientos y voluntad, todavía había tinieblas, porque cuando usted reconoció a Jesús como Salvador, cuando reconocimos a Jesús como Salvador, en nuestro espíritu hubo un cambio inmediato, instantáneo y automático, pero a nuestra alma no le pasó nada, esa quedó igualita, porque el proceso de liberación del alma comienza desde el momento que usted es justificado, pero no hay un cambio que se realiza, porque para la liberación del alma sí tenemos que esforzarnos nosotros y trabajar nosotros en colaboración con el Espíritu Santo. Para ser justificado en su espíritu, usted no tiene que hacer nada más que creer, y aún el creer es un don de Dios. Eso es por fe, no es por obras. Entendemos que la salvación de nuestro espíritu o la justificación es totalmente gratis. Sin embargo, quiero dejar claro algo: liberación es un proceso, conversión también es un proceso, y la palabra liberación en la Biblia es sinónimo de salvación. Pero salvación tiene que darse en las 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Y luego, cuando se va dando esa liberación, hay que guardar irreprensible el espíritu, el alma y el cuerpo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Entonces, en la liberación o la salvación de nuestro espíritu es por fe, es por gracia, es instantáneo, es automático. No tenemos que hacer nada, el Señor lo dio gratis, Jesús murió por ello.
la liberación de nuestra alma ya está dada en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que esforzarnos, pararnos en la verdad, creer en lo que Jesús dijo, ir a la cruz del Calvario, apropiarnos de toda la gracia que hay allí, la capacidad de Dios para ir siendo liberados en nuestra alma. El alma es donde están los pensamientos o el intelecto, los sentimientos o emociones y la voluntad del hombre. Entonces, como la voluntad está allí, interviene nuestra voluntad para que se lleve a cabo la liberación. Nuestro Dios es caballeroso, nunca va a forzar, nunca le va a obligar, nunca le va a oprimir, nunca va a hacerle a usted algo que usted no quiera. Porque Dios nos dejó un libre albedrío o una voluntad para decidir. Cuando nosotros sometemos la voluntad humana a la voluntad de Dios, le estamos dando el permiso al Señor de que trabaje en las áreas de nuestra alma. Sin embargo, yo diría que el alma del hombre es como un condominio de muchos apartamentos. Y entonces como que en el proceso vamos entregando un cuartito, otro cuartito, otro cuartito, se van encendiendo las luces, se va yendo la tiniebla. Y por eso es que la Escritura dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Un día, el día será perfecto. El día perfecto es Cristo. O sea que un día ya no se verá más de la tiniebla que estaba en nuestra alma, mente, sentimientos, voluntad, sino que se verá el carácter de Cristo. Y de eso se trata todo el asunto de liberación. Pero quería poner este fundamento para que podamos captar bien lo que vamos a hablar. Recuerde que al final de esta exposición usted puede hacer todas las preguntas que quiera. Y yo percibo que de este tema van a haber un montón de preguntas y que después vamos a retornar para contestar esas preguntas. Entonces, la persona que recién recibe a Cristo entra en una lucha. O sea que usted entró en guerra espiritual desde el momento que usted reconoció a Jesús. Algunos dicen, no, a mí ese asunto de guerra espiritual no me cuadra, a mí eso no me gusta. Mire, le cuadre o no le cuadre, ya usted está metido en el asunto, porque desde que conoció a Jesús, usted se trasladó, lo trasladaron del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces el enemigo dijo, se nos fue uno de los nuestros, ahora a él, vamos a apuntarle a él, porque él ya no está con los nuestros, está con los contrarios. O sea que usted ya entró en guerra espiritual, aunque no quiera, ¿verdad? Entonces, usted no se va a quedar ahí a que el enemigo le esté dando punching, ¿verdad? Va a tener que levantarse y pelear. Y sobre todo primero, para conquistar esta tierra y para que vayamos siendo liberados. ¿Por qué es importante que nuestra alma vaya siendo liberada? Porque si no es liberada el alma, entonces eso es carnada del enemigo. Vamos a hablar adelante, pero quiero dejar algo claro. Jesucristo despojó a Satanás, los principados, potestades, todos sus demonios, los despojó en la cruz del Calvario de toda autoridad, lo dice Colosenses. Y el enemigo no tiene poder contra aquellos que han tomado su posición de autoridad o aquellos que han decidido vivir en la luz. Pero si nuestra alma no es liberada y todavía seguimos teniendo áreas de tiniebla, seguimos con obras de la carne, estas van a ser un alimento para el enemigo, y aunque él fue despojado de todo poder, él vuelve a tomar poder de las áreas carnales nuestras. Entonces quiero que esto quede como bien claro. Si nosotros nos ocupamos de mantener limpia nuestra alma, nos ocupamos de la liberación de nuestra alma, no habrá áreas de carnalidad, no habrá áreas de tiniebla donde el diablo pueda venir a alimentarse para retomar fuerza, sino que va a ser debilitado porque no tiene forma de nutrirse. Entonces, lo importante no es tanto estar peleando contra el diablo, sino que nuestro primer enemigo es la carne. Nuestro primer enemigo son las áreas de tiniebla que han estado quizá por muchos años en nuestra vida. Entonces comenzamos un proceso de guerra o de liberación personal o interior desde el momento que nosotros vinimos al Señor. Entonces el alma está rodeando al espíritu. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo decía? Lo que quiero hacer no hago,
¿verdad? O sea que terminaba haciendo lo que no quería. Y dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Porque hay una lucha, hay una contraposición. Entonces lo importante es que sea más fuerte la vida del espíritu, la luz y la verdad, que la tiniebla que está alrededor. Entonces, en el proceso de liberación personal, dije, interviene el deseo y la voluntad nuestra. Nosotros vamos a hacer lo que nuestra voluntad decida hacer. Usted puede conocer todo perfectamente, puede tener un concepto claro de la liberación de la verdad, puede tener en su mente qué es lo que usted quisiera hacer, pero si el deseo no se somete a la voluntad de Dios, se quedará, si usted no pone la voluntad al servicio del Señor, se quedará solo en pensamiento. Pero nunca entonces va a vivir y a caminar en esa liberación. Así es que debemos de colaborar con la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios. La Biblia misma nos dice que la palabra de Dios es la que viene para renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Entonces, la renovación de nuestro entendimiento, del espíritu de nuestro entendimiento, equivale a la liberación de nuestra mente. La mente va siendo liberada o el entendimiento va siendo renovado a través de ser expuesto a la palabra de Dios. Y con la unción del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, va cobrando vida en todas las áreas de nuestra mente. Es decir, que cuando somos expuestos a una situación y tenemos que tomar una decisión, ya no deberíamos de tomar decisiones en base a nuestra forma vieja de pensar del hombre caído, del Adán, sino que ahora con un entendimiento renovado por la palabra de Dios. Debemos de comenzar a pensar con la mente de Cristo, como el Señor piensa, y eso va siempre de acuerdo a su palabra. Cuando la Escritura dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, esto es bien profundo. Pareciera muy sencillo y lo repetimos así como que lo sabemos de memoria, pero la verdad es la esencia de Dios mismo. La verdad es la palabra que Dios decretó y determinó para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Entonces nosotros hemos estado viviendo, antes de Cristo, estábamos viviendo en una realidad o en una apariencia o en una circunstancia que no es la verdad. El enemigo se ha encargado de lanzar dardos, de tratar de destruir nuestra vida, porque él vino para matar, hurtar y destruir. Y ese es su propósito, destruir nuestra vida, sacarnos de nuestro destino, evitar que se cumpla el propósito de Dios para nosotros. Y entonces a través de diferentes situaciones y circunstancias ha lanzado cosas como un humo negro, vamos a decir, que nos hace ver con miopía espiritual, nos hace ver las circunstancias nuestras como una adversidad que no podemos sobreponer. Pero al conocer la verdad, ¿y cómo conocemos la verdad? Por el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, pero a través de conocer íntimamente al Señor, a través de la revelación de Dios a nuestras vidas de quién es Él. Y en la medida que vamos conociendo quién es Él, conocemos su verdad, que es lo que su palabra determinó de nosotros. Esa verdad nos va haciendo libres. ¿De qué nos hace libres? De las circunstancias que nos rodean, de las realidades que antes creíamos nosotros que eran las cosas así, pero en la medida que vamos conociendo su verdad, vamos siendo libres. Los velos se van descorriendo, la revelación viene y entonces empezamos a caminar en libertad en las diferentes áreas de nuestra vida. Hay personas que para ellos ha sido muy fácil tal vez caminar en verdad en un área determinada, pero hay otras áreas que son difíciles. Y viceversa, dependiendo de cuáles fueron nuestras experiencias en la niñez, cuál fue cómo nos enseñaron de niños, ¿verdad? Cómo vivimos emocionalmente, situaciones, circunstancias, y eso lo vamos a ir viendo esta tarde, esta noche. Entonces, para poder ser liberados nosotros, estamos hablando de la liberación personal, lo primero que necesitamos es reconocer que necesitamos ser liberados. Porque el que cree que está bien, o el que dice, no, yo así soy, y yo así soy, y así me voy a morir, porque así era mi papá, así era mi abuelo, y así voy a seguir siendo yo, pues ese no va a poder ser liberado porque no reconoce que tiene la necesidad de serlo. Así es que eso es lo primero, saber que lo necesitamos, y segundo, saber que para el Señor no hay imposible y que Él puede transformarnos totalmente y darnos la libertad completa.
Vamos a mencionar lo que es la liberación hacia otras personas. Es guerra espiritual contra fuerza de las tinieblas que oprimen a una persona, ya sea porque esta persona está persistentemente en pecado, prácticas de ocultismo, o ya sea que está bajo maldiciones generacionales por causa de prácticas de sus antepasados. Ahorita estamos solo mencionando, va a haber una clase solo para esto. La palabra nos dice en Éxodo 25, en Deuteronomio 5:9, que el Señor es un Dios celoso y que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Es decir, que si hay personas que aborrecieron al Señor entre nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y que aborrecieron al Señor en el sentido de que practicaron idolatría o estuvieron en prácticas de ocultismo, en religiones contrarias al cristianismo, esa persona está declarando que aborrece al Señor, y entonces abre una puerta para que venga una maldición sobre las generaciones sucesivas de esa persona. Entonces, cuando nosotros venimos para ser liberados, necesitamos pedir perdón por el pecado de ellos y pedir la misericordia del Señor y tomar autoridad para ser libres, ¿verdad? Ahora, nosotros no podemos, como ministros de Dios, no podemos o no deberíamos ministrar o intentar ministrar liberación a otros si nosotros mismos no hemos sido liberados. No podemos ir a sanar a otros si nosotros mismos estamos enfermos. Por ejemplo, alguien que ha tenido un problema de alcoholismo y eso está latente en su vida, no puede pretender ir a ministrar a un alcohólico si todavía él no ha sido liberado. ¿Me explico? Porque los espíritus que están alrededor de aquella persona se van a conjugar con los que le están oprimiendo a él y su situación va a ser peor. Entonces nosotros como ministros necesitamos procurar la liberación en todas las áreas de nuestra vida para ir teniendo autoridad para ministrar a otros en esas áreas. El Señor Jesús dijo: el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. O sea que el enemigo no tenía ningún área de tiniebla donde él se pudiera alimentar en la vida de Jesús. Por eso él tuvo autoridad para ministrar todo tipo de liberación. Y el tercer nivel de guerra espiritual es el de la liberación de territorios, que es para liberar colonias, barrios, ciudades, naciones de toda influencia y opresión demoníaca. Solo lo estamos mencionando, ya en otro tiempo vamos a estudiarlo. En un lugar puede haber tinieblas u opresión demoníaca, ya sea por asignaciones específicas de parte de espíritus inmundos hacia ese territorio, lo que llamamos espíritus territoriales, ya sea también porque las personas que viven en ese lugar tienen determinadas prácticas de ocultismo, o bien porque en el pasado hubo personas que practicaron ocultismo y de generación en generación han venido espíritus familiares para atar a un lugar determinado. Entonces, esto lo dijimos, que el enemigo que ya fue despojado de poder y autoridad retoma fuerza de los pecados y obras de la carne de los seres humanos. Por ejemplo, cuando una población es muy idólatra, o voy a ponerle un ejemplo sencillo, una ciudad que lleva el nombre de un santo, que fue dedicado a un santo o una virgen, y personas hacen culto a ese santo, a esa virgen, hacen procesiones, rezos, etcétera. Hacen con este acto, las personas hacen que esas potestades, esas fuerzas demoníacas cobren poder y autoridad de las tinieblas. Aunque el enemigo fue despojado de autoridad, las personas son las únicas que pueden darles poder, ¿verdad? Porque están entregando prácticamente su ciudad a las tinieblas. Pero ese no es el tema que nos ocupa hoy. Liberar los territorios es entonces conquistar la tierra que Dios nos ha dado por heredad. En la liberación y la conquista, los enemigos tienen que someterse al señorío de Jesucristo. Cuando los israelitas llegaron a tierra de Canaán, tuvieron que someter a los enemigos. Algunos los sacaron, los echaron, pero todos se tenían que someter para que entonces, una vez que el enemigo sale del territorio, podamos establecer el reino de Dios en el lugar, el reino de la luz. Esto no es solo un asunto de decir, yo camino por las calles, yo declaro que este territorio es de Cristo. Claro, eso hay que hacerlo preliminarmente, pero
El hecho de que un territorio esté liberado se va a reconocer porque el reino de Dios esté establecido. ¿Cómo podemos evidenciar que el reino de Dios esté establecido en un lugar? Cuando desaparecen los prostíbulos, desaparecen las cantinas, desaparecen los homosexuales, desaparecen los centros de ocultismo, etcétera, ¿verdad? Y en ese lugar a lo que se adora nada más es al Señor Jesucristo, a Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, ese debería de ser el propósito de cada uno de nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, es que el reino de la luz sea establecido en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestra nación, hasta que no quede nada de tiniebla, sino que de verdad sea un pozo de luz, un pozo de vida, un pozo de avivamiento en ese lugar. Y hay varios ejemplos de ciudades en las cuales eso ha ocurrido, o naciones, que me imagino el hermano Oscar los va a tocar cuando sea ese momento. Quiero enfatizar algo. Dije que en todo esto lo que queremos es realzar a Jesús, resaltar a Jesús. Y algo importante es que el ministerio de Jesús fue un ministerio de liberación de principio a fin. Él enseñaba y predicaba, pero inmediatamente sanaba y liberaba. O sea, siempre la palabra iba acompañada de liberación. Aún la sanidad es liberación del cuerpo, ¿verdad? Porque hay liberación del alma y hay liberación del cuerpo. Y si nosotros vemos la profecía de Isaías del verso 1 al 4 del capítulo 61, nos damos cuenta realmente que el ministerio de Jesús, o la razón por la cual Él vino, era para liberación. Él vino a liberarnos del cautiverio del diablo, ¿verdad? ¿Qué mejor? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Para qué lo ungió? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso es liberación. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, fíjese, para que ya no estén de luto. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. O sea, para que ya no estén afligidos, sino que estén con gozo, con gloria. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Podemos ver que básicamente el ministerio de Jesús es liberación para restauración. No, las personas no pueden ser restauradores si no son liberados. Entonces Jesús primero liberó para poder después restaurar o llevar al modelo original. Así como Dios le dijo a Jeremías que era llamado para arrancar, para derribar, para arruinar, pero luego para plantar y para edificar. Entonces primero quitamos lo que es de las tinieblas para luego establecer lo que es de la luz o lo que es del reino de Dios. Así es que ese fue el ministerio de Jesús. Y todos nosotros, ministros del Señor, pues hemos de hacer lo mismo que hizo Jesús, ¿verdad? No importa cuál sea su llamado. Vamos a estudiar algunos factores que tienen influencia en la vida espiritual del hombre natural. Puse específicamente del hombre natural porque considero que sobre el hombre espiritual estas cosas no tienen influencia. Así debería de ser, por lo menos. El hombre espiritual es aquel sobre el cual ya estos factores no tienen influencia, sino solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, por eso puse el hombre natural. O sea que estos factores tuvieron influencia fuerte en nuestra vida. Ya no deberían de seguir teniendo, aunque lamentablemente sí todavía estamos expuestos porque estamos en el proceso de ir siendo liberados. Entonces, nadie se sienta culpable porque todavía estos factores tienen influencia en su vida. Sencillamente que el Señor nos encuentre en el proceso y el camino de la liberación y que cada día tengan menos influencia estos factores, ¿verdad? Menos que al principio. Pues lo primero que vamos a mencionar es el yo. Voy a mencionar los 4 y luego vamos a ir tocando cada uno. Segundo, la herencia. Tercero, el mundo. Y cuarto, Satanás. Son 4 factores que tuvieron
influencia sobre nuestra vida, por lo cual necesitamos liberación, porque todos tuvimos influencia de ellos. Así es que vamos a ir tocando uno por uno. Vamos a hablar del yo. El yo-yo, ¿eh? Bueno, el yo es básicamente el carácter de una persona o el carácter del individuo. Cuando se habla del yo, es su carácter. Aunque el carácter es el producto del temperamento que es modificado. O sea, el temperamento es genético, es congénito, uno nace con él. Pero el temperamento viene a ser modificado por la cultura. La cultura es el conjunto de costumbres de un lugar. Y entonces las costumbres del hogar y de la sociedad donde nos hemos desarrollado tuvieron una influencia sobre nuestro temperamento, formando un carácter, ¿verdad? Y ese carácter es el yo. Y entonces el yo es el área íntima que está dentro de nosotros, es lo que reacciona espontáneamente ante una acción de otro cuando no tenemos tiempo de pensar. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Si usted está delante de hermanos y sobre todo si el pastor está presente, usted va, hermano, Dios le bendiga. Sí, ay, perdone, disculpe, hermano. Entonces, es medio modificado el carácter, como que no es el genuino. Pero cuando usted va en el supermercado con el carrito y la señora de atrás le pasó la rueda en el pie y usted no tuvo tiempo de pensar y sabe que ahí no están los hermanos, usted reacciona con su verdadero yo. Y le hace una cara y la señora le dice, perdone, pero sí, no se preocupe. Entonces ahí es el verdadero yo el que sale. Cuando le reclaman por algo, ¿verdad? Y tal vez sin razón, injustificadamente le llamaron la atención y no tuvo tiempo de meditar y se empieza a justificar y se pone que le sale hasta humo por las orejas. Ese es su verdadero yo. ¿Sí? Porque a veces como que si nos llaman la atención con razón, pues como que todavía, pero cuando no hay razón para que nos la llamen, ahí sale el verdadero yo. Ahí nos damos cuenta quién es el que vive adentro. Sí, cómo es que anda el carácter y cómo es que está el temperamento y qué tan civilizado está, ¿verdad? Entonces es el hombre genuino que está dentro de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han visto las caricaturas del doctor Merengue? Hoy solo el hermano Martín. Qué espirituales son ellos, hermano. Usted es un carnal, hermano Martín. Solo usted ha visto al doctor Merengue. Como que tiene dos, ¿verdad? Dos personalidades. A veces es su yo y otras veces es otra voz que le está hablando. Entonces, esa parte íntima de nosotros, ese es el yo. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión de temperamento. Quiero aclarar, no es clase de psicología ni nada por el estilo, pero son cosas que necesitamos conocer y vas a ver por qué. Porque quiero llevarlos a un punto en donde aún el temperamento tiene que perderse, fundirse en Cristo. Pero necesitamos conocer esto, porque inclusive hay muchos cristianos, hombres de Dios, que escriben sobre el temperamento y clasifican a la gente conforme al temperamento, y han clasificado a Pablo y a Pedro y a todos según su temperamento. Entonces lo vamos a mencionar, ¿verdad? Pero lo importante es saber que aún el temperamento puede ser sometido a la naturaleza de Cristo o al fruto del Espíritu. Entonces, temperamento es una combinación de rasgos congénitos o genéticos, o sea que nacimos con ello, que subconscientemente afectan el comportamiento del hombre. A veces no nos damos cuenta, no es consciente, es subconsciente, pero afecta nuestro comportamiento. Entonces, estos factores o estos genes son transmitidos más de los abuelos que de los padres. Normalmente es a la siguiente generación que se transmite el temperamento. Ahora, la cultura, dije que son una serie de costumbres que nos rodean, tienen una influencia sobre el temperamento y esto es lo que produce el carácter. Es decir, no va a ser lo mismo, aunque haya dos personas idénticas y tienen el mismo temperamento, vamos a decir que son gemelos idénticos, tienen el mismo temperamento, pero uno de ellos se fue a vivir al monte y otro se fue a vivir a una ciudad cosmopolita.
Entonces, esa cultura, esas circunstancias que le rodearon, modificaron su temperamento y el carácter de ambas personas después de un lapso, 5 años, 10 años, va a ser muy diferente. Por causa de la modificación o culturización o civilización del temperamento, a lo cual llamamos carácter. Entonces, esto va a determinar la personalidad del individuo. Ahora, ¿por qué nos atañe esto en el tema de liberación? Porque hay espíritus que pudieron alimentarse de rasgos de nuestro temperamento descontrolado cuando no lo habíamos sometido a Cristo. Y entonces, quieras que no, hay situaciones de espíritus inmundos, y lo vamos a estudiar después, por causa de esos rasgos temperamentales. Y ningún temperamento es mejor que el otro. Todos tienen sus problemas y no están sometidos a Dios. Vamos a ver la clasificación según Hipócrates, ¿verdad? Es el padre de la medicina. Esto es griego, espíritu de Grecia, ¿verdad? Hago la salvedad, pero tenemos que conocerlo. Entonces, Hipócrates lo clasificó como temperamento sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Y vamos a estudiar las características más importantes de cada uno de ellos. No había tiempo de dar todo un estudio de psicología de todos los temperamentos, pero vamos a mencionar algunos rasgos. Seguramente usted se va a empezar a identificar. Vamos a ver el temperamento sanguíneo. Es alguien que goza de la vida. Estas personas, para tomar sus decisiones, siempre lo hacen en base a sus sentimientos y no a sus pensamientos. Son personas más bien emocionales que racionales. Dicen, yo siento, a mí me gustaría, yo quisiera. No miden las consecuencias. Estas personas le levantan el ánimo a los demás. Siempre son buenos motivadores. Cuando ellos llegan, todo el mundo empieza a reírse, ¿verdad? Llevan alegría, son chispitas cuando llegan a un lugar. Estas personas siempre, cuando cuentan cuentos, como que hablan con las manos, le dan vida a los personajes. Usted sabe lo que está hablando desde lejos, aunque no le esté oyendo, porque le da vida a lo que está contando. ¿Verdad que estas personas de temperamento sanguíneo disfrutan de la gente? Son aquellos que se quieren despedir y se despiden y se van 2 horas después de que se empezaron a despedir porque les gusta estar con la gente. Estas personas hablan antes de pensar. Ese es un problema, porque ya cuando nos dimos cuenta metimos la pata, ¿verdad? Son muy extrovertidos, o sea, sacan a flote cosas que quizá otros no hablarían. Y pues no están muy atados a nada ni a nadie. Ellos fácilmente se van para otro lugar y no es como que le hace mucha falta a la gente, porque ellos se pueden adaptar fácilmente en otras partes. Eso es el temperamento sanguíneo. ¿Alguien se identificó con el sanguíneo? Hay algunos que pueden estar combinados, ¿verdad? Ok, vamos a ver el temperamento colérico. Son fogosos, apasionados, así de que la sangre se les mira cuando están haciendo las cosas. Autosuficientes, normalmente no necesitan ni secretaria porque todo lo hacen ellos. Muy independientes, se hacen sus cosas solos, hacen sus mandados, su comida, todo. Ellos fácilmente toman decisiones por sí mismos y para los demás. Fíjense que una vez íbamos en una misión para Nicaragua y paramos en Choluteca, en casa de mi mamá, y era tarde, ya era de la noche, no sé si era en el mismo Choluteca, pero mi mamá, ella, bueno, queriendo darnos lo mejor, porque, ¿verdad? Llegábamos y entonces pone un plato de camarones y aguacate. Entonces dice mi mamá, ¿van a querer camarones? Y yo le digo, no mami, no queremos porque son malos de noche, no vamos a comer. Tomé la decisión por mí y por ellos. Y la hermana, bueno, para el de temperamento colérico, para ellos la vida es actividad. Hay que estar en acción porque si no se paraliza algo, ¿verdad? Siempre tienen planes, ambiciones e ideas. Son muy visionarios. Nunca están estancados. Siempre están pensando en qué van a hacer. Eso los mantiene activos. Y si se les terminó algo, tienen que inventar qué van a hacer porque no pueden estar sin hacer algo. Y las adversidades, en lugar de pararlos, los estimulan. Son retos para saltar y para subir. Casi no aprecian las artes, o sea, hay otras cosas que los impresionan más que las artes. Tienden a ser dominantes, o sea, por su temperamento, por su naturaleza. Ellos imponen y dicen algo y todo el mundo tiene que decir amén. Pero cuando llegan a Cristo, se les hace difícil depender del Señor y confiar en el Señor por su autosuficiencia.
No digo que no lo logren, pero es difícil. Vamos a ver el temperamento melancólico. Aquí se van a identificar unos cuantos. Es un perfeccionista analítico, es de los que queda viendo y analiza, ¿verdad? Que todo tiene que estar perfecto, todos los detalles. Normalmente son introvertidos, no platican mucho con la demás gente, sino que están metidos en su mundo. Las computadoras les gustan mucho porque ahí se pueden esconder. Son hipersensibles, cuando alguien dice algo que los daña, les cuesta reponerse de eso. Ellos sí aprecian las artes tremendamente. Su humor es cambiante porque las emociones los dominan. Es decir, que hoy pueden estar alegres, pero dentro de media hora están un poco tristes y entonces se impresionan mucho cuando ven el dolor ajeno. Las emociones los dominan realmente, no se sobreponen fácilmente. Les cuesta tener amigos, pero ellos son amigos fieles, pero desconfían de los demás. No toman la iniciativa de saludar a la gente, sino que esperan que la gente los busque. Ellos anhelan ser queridos y aceptados por los demás. Tienen esa necesidad de que los demás los amen, los acepten y los atiendan. Son desconfiados cuando se les acercan o los quieren atender. Están pensando que por qué será y no confían mucho, ¿no?, en comerse lo que les dan o por qué razón lo estarán atendiendo, que traen entre manos. Pero el melancólico siente placer en estar triste. Ahora, esta es la persona que cuando es vigorizado por el Espíritu Santo tiene un potencial tremendo. Cuando viene la obra del Espíritu Santo. Recuerde que estamos hablando de los temperamentos del hombre natural. No estamos hablando del hombre ya sujeto al Espíritu. Y aquí vamos a identificar muchos rasgos que nosotros teníamos y que el Espíritu Santo nos ha ido ayudando y otros que todavía necesitamos la intervención del Señor. Y ahora vamos con el último, que es el flemático. El flemático es sereno y tranquilo, nada le saca carrera, muy equilibrado, siempre queda bien con todos, ¿verdad? Nunca queda mal con nadie, a todos le da la razón. Ejerce un severo control sobre sus emociones. Nunca nadie se da cuenta si está triste, si está serio, si está enojado. Usted sabe que está enojado solo porque la arteria de aquí le hace así, pero ellos están en control siempre. Todo bajo control, aunque se les somatice al estómago. Y bajo esa timidez son muy hábiles, tienen muchas destrezas y muy capaces, pero son tímidos como que nadie sepa, ¿verdad? Que ellos no se van a ofrecer a hacer algo, sino que están escondidos ahí todas sus destrezas. Y le molestan los exabruptos, entusiasmo de los sanguíneos, pero también le molesta el ánimo triste del melancólico y hasta trata de ridiculizarlo. Se deleita en echarle un balde de agua fría a los fabulosos planes del colérico. Ay, hombre, imagínese usted un colérico casado con un flemático. Dios mío, ayúdanos. Ay, es de buen corazón, pero nunca refleja sus verdaderos sentimientos. Usted nunca sabe lo que está pensando. Y es un pacificador por excelencia. Siempre trata de arreglar y de menguar las partes, ¿verdad? Para que todo esté ahí en calma. ¿Algunos se identificó con esto? Pero hay un montón aquí que no se identifican con nada. Eso ya me preocupó. Bueno, eso era, dije, según Hipócrates, ¿verdad? Ahora, vamos a ver los rasgos de temperamento que podrían dar cabida a espíritus inmundos, porque estamos hablando de liberación. El sanguíneo podría fácilmente caer en murmuración o chisme porque son tan extrovertidos y no piensan para hablar que fácilmente podrían caer en eso. El colérico, brotes de ira por impulsividad, prepotencia, autosuficiencia, intolerancia, perfeccionismo. Estas son áreas de la carne que pueden ser alimento para espíritus, ¿verdad? No digo que tienen que. Estoy hablando de los rasgos. El melancólico, no se salva porque entra en depresión, tristeza y hasta muerte fácilmente. Y el flemático, la indiferencia, falta de misericordia, son juiciosos y censuran a los demás. Entonces, bien, puede ser esto un atractivo para espíritus inmundos en estas áreas en particular. Ahora, cuando el Espíritu Santo ya vino a morar a nosotros,
nosotros tenemos la responsabilidad de someternos plenamente al Señor, someter todo nuestro temperamento. Ahí no hay de que esto es bueno y esto no, someternos plenamente para que los frutos del Espíritu se vayan desarrollando y se manifiesten. Tiene que llegar un momento, amados míos, en este caminar en Cristo, que ya no se diga el escolérico, el sanguíneo, no, sino es de Cristo. El carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo. Pero esto solo el Señor lo puede lograr, ¿verdad? Porque eso de los temperamentos es de la naturaleza humana, di que es del hombre natural, del hombre carnal. Pero el hombre espiritual está recubierto de la naturaleza de Cristo y lo que se ve es el fruto del Espíritu. Bueno, vamos a mencionar un poco del carácter. Es el yo, que ya hablamos del yo. Es el corazón del hombre, o sea, el alma, pensamientos, sentimientos, voluntad. Es el resultado del temperamento modificado por la formación que recibimos, dije, en la infancia, en la educación, motivaciones y principios del medio ambiente. Y podemos definir carácter como el temperamento civilizado, o sea, todo lo que hablamos del temperamento metido en la cultura civilización nos da el carácter. Y la personalidad, estos son conceptos que le van a ayudar a veces hasta para poder entender a sus ovejas, porque tienen rasgos que son congénitos y que usted necesita entenderlos y ayudarlos, orientarlos, ¿verdad? Entonces la personalidad es la expresión externa del yo, pero dije que si somos genuinos, ¿verdad?, se va a confundir con el carácter. Pero muchas veces hay personas que manifiestan a diferentes personalidades. Cuando un niño estuvo expuesto a diferentes autoridades, por ejemplo, un niño que no creció con papá y mamá, sino que creció con abuela o con tíos, o que un día lo cuidaba uno y otro día lo cuidaba otro, que no sabía quién era su autoridad. Ese niño trata de complacer a todos los que ejercen autoridad sobre él o sobre ella, y cuando llegan a la edad adulta manifiestan diferentes personalidades. En verdad no tienen una personalidad definida. Y son diferentes manifestaciones, ¿verdad? Y todas son diferentes al verdadero yo. El verdadero yo solo Dios lo sabe. Pero ellos reaccionan o responden según el lugar o la casa donde están o el ambiente donde están. De hecho, nosotros vemos personas ya casadas, ¿verdad?, que cuando, vamos a decir, un hombre ya casado y la esposa se encuentra con los amigos de él, cuentan unas cosas de él que la mujer dice, pero este no es mi marido, este no es del que me están hablando. Dice, pero si es que ese es un hombre generoso y en la casa es un tacaño. Pero si es que ese es un hombre servicial y en la casa no mueve ni un plato. Pero, o sea, es una personalidad totalmente diferente. Pero si a todo el mundo le ayuda y en la casa no le carga la bolsa a nadie. O sea, entonces son diferentes personalidades quizá por causa de las presiones que tuvo en su infancia. Ahora, esto es muy importante. La religión, fíjese bien, nos enseña formas externas de cubrir las fallas, debilidades, y se produce una falsa apariencia, una personalidad plástica que no es el verdadero yo. La religión, hermanos, son normas humanas, son imposiciones de hombres, aunque sean hombres de Dios, que hacen que la gente le ponga como manitos de pintura a su situación, a su debilidad, a su temperamento, a su carácter. Pero en realidad no hay un cambio, no hay una transformación, no hay un sometimiento interior, sino que solo es unas barnizadas que le dan para que se vea diferente por fuera, pero por dentro sigue igual. Entonces, ¿cuál es el problema cuando nosotros operamos en nuestras congregaciones bajo un espíritu legalista y religioso? Viene, vamos a decir, viene una persona con problemas de lascivia, por decirle algo. Y entonces, si nosotros somos pastores legalistas y religiosos, le vamos a decir, qué barbaridad, niña, tiene que costurar esa falda, se le mira todo. Por favor, costúrela, tiene que bajarlo, mire qué corto que anda, se anda enseñando todo. Y entonces, eso es religión y es legalismo, porque no es la obra del Espíritu, no hay una convicción, una revelación por la cual necesita cambiar su forma de actuar, de vestirse, de hablar, etcétera. Entonces, la religión le da formas externas, como quien dice, agarra una prostituta y la viste de monja con un hábito por fuera, pero la prostitución sigue adentro, para hacérselo así más dramático.
Entonces solo nos dan como un disfraz. La religión nos da un disfraz, pero no trata con lo de adentro. Y lo mismo pasa con el temperamento. Yo conozco personas que cuando llegaron al Señor, o llegaron a la iglesia, vamos a decir, porque no todos los que llegan a la iglesia llegan al Señor. Sí, eso téngalo claro, no todos los que llegan a la iglesia han llegado al Señor. Una cosa es que se encontraron con Cristo y otra cosa es que lleguen a la iglesia. Pero hay gente que llega a la iglesia y le empiezan a enseñar, no hagas, no toques, no debas, no bebas, no aquí, no allá, no allá, y le dan una lista de cosas de comportamiento. Y la persona puede perfectamente aprenderse las normas disciplinarias y cambiar su comportamiento sin haber cambiado su corazón. Y ese es el peligro de la religión. Y por eso nosotros como líderes, como ministros del Señor, necesitamos romper con el legalismo y con la religión, porque estamos esclavizando a la gente. Mire, Dios me dijo un día que había más cautivos en las iglesias que afuera en el mundo, porque la gente está cautiva adentro de las normas legalistas y religiosas que nosotros los ministros le hemos impuesto. Y no hemos permitido que el Espíritu Santo haga la obra de adentro para afuera. Le cambiamos la forma de hablar, le cambiamos la forma de vestirse, le cambiamos la forma de caminar, le cambiamos lo externo, la forma de maquillarse, la forma de peinarse, pero no dejamos que el Espíritu de Dios haga la obra interior para que sea de verdad un cambio que produzca vida. La vida de Dios siempre va desechando la tiniebla. Y cuando Dios cambia y transforma algo en nosotros, es permanente. Pero cuando es el hombre el que la cambia o nosotros la cambiamos por agradar a alguien, a carne y sangre, eso va a durar mientras esté allí la persona a la cual queremos agradar. Y entonces las personas que están agradando a sus líderes y no al Señor, también van a tener diferentes personalidades según sea el líder. Y más si le toca en una iglesia denominacional donde cambian pastores cada 3 años, esa pobre persona va a terminar con 10 personalidades diferentes. Me está captando, ¿verdad? Pero cuando uno hace por el Señor, para el Señor, y permite la obra del Espíritu, siempre que uno agrade a Dios, también va a estar agradado del líder de Dios que escucha de Dios. Pero es importante que nosotros como ministros, líderes del Señor, le demos la libertad al Espíritu Santo que trabaje en las personas. Nosotros no podemos hacer la obra del Espíritu. Nosotros no podemos ni debemos cambiar a nadie. Es el Señor quien lo puede hacer. Y yo digo, el Espíritu Santo trabaja como el horno de microondas, trabaja de adentro para afuera. ¿Ha visto cuando usted mete al micro, verdad? Adentro está caliente y afuera todavía está helado. Pues métalo otro rato, así es el Espíritu Santo. Él no le calienta solo afuera y le deja adentro helado, no. Él le hace el trabajo desde el corazón. Y entonces empieza a cambiarlo de afuera. Entonces, Dios sí, el Espíritu Santo sí, nos enseña a ser transparentes y genuinos. El hombre, la mujer de Dios, aprenderá a ser transparente, a ser una carta leída, que lo que habla es lo que vive. Y entonces va a reflejar siempre su verdadero carácter. Usted va a saber qué puede esperar de esa persona, porque usted es como un rayo X que pasa y mira y conoce su corazón. Pero hay personas que por fuera, sí, como no, con mucho gusto, claro, es una bendición servirle, hermano. Y cuando usted da la vuelta, ¿qué piensa? Que no tengo tiempo y que... Entonces, esa es falta de transparencia. En un tiempo yo tuve una persona que trabajaba conmigo y era una persona, es una persona bellísima, es una persona del Señor. Pero siempre, ¿y qué más quiere? ¿Qué más? No, yo me puedo quedar, no hay problema, dígame, no, yo me lo llevo a la casa, yo lo hago. No, de verdad, hermana, mire, ¿y qué más? ¿Y qué más? Entonces, casi que aquella persona, casi que me pullaba para que yo generara más trabajo, era un servicio pero increíble. Y al tiempo me doy cuenta que ella le decía a todo el mundo, bueno, ¿y esta vieja qué se cree? Que solo me vive dando trabajo y que ni me paga si quiere. Pero óigame, era una persona maravillosa ella. Nadie hubiera creído que eran 2 personalidades tan contrastantes. Pero ella venía de una iglesia religiosa. Entonces, es tremendo porque nosotros podemos, hermanos, aún promover eso. Mucho cuidado. Es bueno ser transparentes, que la gente sepa cómo uno es.
Bueno, entonces, recuerde cuando Jesús murió, bajó a ultratumba, dice que llevó cautiva toda cautividad, subió y dio dones a los hombres. ¿Para qué repartió esos dones a los hombres? Precisamente para edificar al cuerpo de Cristo, amados míos, precisamente para modelar nuestro carácter. Para eso son los ministros de Dios. Entonces, cuando Él constituyó en su naturaleza de ascensión estos ministerios o servicios particulares dentro del cuerpo de Cristo, para ministrar a los santos, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Es decir, para que ya no andemos en nuestro propio temperamento y carácter, sino en el carácter de Cristo, en la cultura del reino, siendo transparentes. Eso es, para que todos acoyuntados reflejemos a Cristo. Entonces, si usted lee después ahí en casa, Efesios 4, 11 en adelante, la labor de estos ministerios es equipar a los santos para ayudarles a ir creciendo en amor, para ayudarles a madurar, para que puedan encajar uno con otro dentro del organismo vivo, el cual es Cristo, la cabeza. Imagínense lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Que si un flemático y un colérico, mire, el único que puede hacer eso posible es Cristo. El Espíritu Santo, el amor del Señor. Entonces, los ministerios nos equipan precisamente para poder encajar como piedras vivas unos con otros, para poder relacionarnos, para no herir el uno al otro, para no ser ásperos. Para eso son los ministros, para eso son los ministerios, para equiparnos, para ministrar a los santos. ¿Cómo? A través de la palabra. El profeta pues profetizando la palabra, el maestro enseñando la palabra, el evangelista dando las buenas nuevas, el pastor dándole alimento de la palabra, cada uno, el apóstol poniendo el fundamento de la palabra. Y entonces, amados, cuando lo espiritual entra en función, lo natural se transforma. ¿Y cuál es la finalidad de eso? Producir el carácter de Cristo. Nuestro objetivo en esta tierra es llegar a producir el carácter de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el objetivo de cada uno de nosotros. Llegar a ser el hijo maduro que el Padre espera. Y dice la Escritura en Romanos 8, que aún la creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no nos hemos manifestado con la naturaleza de nuestro Padre Dios, sino que andamos por ahí con nuestra propia naturaleza, nuestro propio carácter, nuestro propio temperamento, chocándonos con otros, peleándonos con otros, contendiendo con celos, etc. Pero cuando se manifiesta la naturaleza de Cristo, entonces eso es glorioso, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ese es nuestro objetivo. ¿De qué sirve tener un ministerio reconocido? ¿De qué sirve tener una iglesia llena? ¿De qué sirve si no somos transparentes y si el carácter de Cristo no se puede ver? Si total, cuando lleguemos a la presencia del Padre, de lo que le vamos a tener que dar cuentas es del fruto del Espíritu, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice, procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, que aunque tengamos un ministerio muy ungido, pero no tenemos el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, ni lo vamos a ver al Señor para darle cuenta, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad es sinónimo del fruto del Espíritu. Y es irrespectivo de la unción del ministerio. O sea, no está relacionado. Alguien puede tener un ministerio muy ungido, alguien puede que cuando pone la mano se cae la ristra gente al piso, y puede ser que salen liberados y que muchos se convirtieron. Pues esos son los que en aquel día el Señor dirá, yo no los conozco, fuera de mí hacedores de maldad, yo no les miro el carácter de mi Hijo Jesucristo. Ay, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos campañas, en tu nombre. Yo no los conozco. ¿Cómo es que se atrevieron a usar mi nombre si no tenían mi carácter? Yo no los conozco, fuera de mí. Y creyentes, porque ya habían pasado el primer juicio. Están ahora en el segundo juicio. Ya habían pasado el primero. Eso no era con los machos cabríos de la izquierda, eso era con los que pasaron el primer juicio, que ya habían reconocido a Jesús como Salvador. ¿Es serio? Pero bendito Dios por su gracia. Gracias al Espíritu Santo. Entonces, la función de la iglesia, de los ministros dentro del cuerpo de Cristo,
La primera es hacer discípulos. Fíjese que verdaderamente la gran comisión dice: ir por todo el mundo haciendo discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra discípulos tiene la misma raíz que disciplina. Disciplinar nuestro ser al Señor. Entonces esa es la primera función. Los ministros en el cuerpo de Cristo tienen, ustedes pues que son los ministros, tienen que influenciar adecuadamente el temperamento de las personas para que se produzca el carácter de Cristo en los individuos. O sea, como todos nosotros somos influenciados por el entorno, nuestras ovejas, los hijos espirituales, las personas que Dios nos ha dado, quiera o no, son influenciados por nosotros, amados, y como líderes nosotros tenemos una influencia fuerte sobre nuestros hijos espirituales. Y entonces, ¿cuál debe de ser nuestra influencia? La de Cristo en nosotros, para que se produzca en ellos el carácter de Cristo. Tiene que ser la cultura del reino, no influencias humanas, naturales, de gustos personales y particulares. A veces en nuestras congregaciones hay personas con tan baja autoestima y tan poca identidad que cuando llegan a la iglesia comienzan a hablar como la pastora o como el pastor, a vestirse como el pastor o como la pastora, porque ellos en sí no tienen identidad. Hablan con el mismo acento, hablan con las mismas palabras, el mismo lenguaje, se visten a la misma moda. Si la pastora es rubia, todas se tiñen de rubio, porque les falta identidad. Pues entonces nosotros deberíamos de usar la influencia espiritual, que sea Cristo en nosotros quien marque una influencia en las personas que están bajo nuestro cuidado, para que se moldee su carácter o su temperamento para producir el carácter de Cristo. Eso es lo que más abunda en la iglesia, personas con falta de identidad porque no se les ha revelado la paternidad de Dios. Y nosotros como líderes no debemos aprovecharnos de eso, hermanos. No debemos aprovecharnos, debemos tener mucho cuidado. Quiero meter una cuñita aquí. Nosotros, pastores, líderes, ministros, nunca debemos ni podemos suplir al padre biológico, a la madre biológica de nuestras ovejas. Mucho cuidado. Lo que la mamá no hizo, la pastora no lo va a hacer. Lo que el papá no hizo, el pastor o el apóstol no lo va a hacer. Solo el Señor puede suplir, porque Él dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Pero cuando nosotros queremos suplir ese hueco, ese vacío, estamos provocando que la gente tenga una dependencia emocional y almática de nosotros, lo cual llega a convertirse en manipulación y control de parte del líder. Mucho cuidado. Nosotros podemos modelar la paternidad de Dios, pero nunca ocupar el lugar del papá o de la mamá o del esposo. Porque algunos pretenden ocupar el lugar del esposo de la hermana. Eso no puede ser. Es el Señor. Esto les va a servir mucho. Yo sé que les va a servir, porque mucha gente se va a acercar donde usted, pastores, muchas muchachitas, jovencitas se van a acercar. Ay, es que yo lo veo a usted como mi papá, y lo empiezan a sobar, pero la muchachita ya tiene 17, 18 años, y usted todavía no está canonizado, ¿verdad? No es un santo con aureola. Espero que nunca lo canonicen, usted ya es santo. Me explico, ¿verdad? Si me entiende lo que le estoy diciendo. Y entonces después se tergiversan, hay una mezcla de emociones que no es sano. Tiene que ser en el orden correcto. Dios hace cada cosa a su manera, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando nosotros entramos a colaborar, ¿verdad? O somos sometidos al Espíritu Santo, el yo ya no va a colaborar con el enemigo, sino que ahora pasa a someterse al Señor y nos convertimos en colaboradores con Dios para que el fruto del Espíritu sea visto en nosotros. Es muy importante que así como hay una cultura natural, ¿verdad? Hay una cultura del reino. ¿Dónde están las normas de la cultura del reino? En la Biblia, la palabra de Dios. Jesús nos dejó
parámetros y dejó establecido las normas de la cultura del reino. Y en otro tiempo, o en otro trimestre, o a saber en qué año, pues vamos a hablar de lo que es la cultura del reino, ¿verdad? Pero allí está todo en la Biblia. Entonces, de manera que nosotros dejemos de ser asideros del enemigo, ¿verdad? Y vivamos conforme al reino de Dios. Entonces, la palabra puesta bajo la unción del Espíritu Santo nos da las normas de la cultura del reino, para que nuestro temperamento sea culturizado, pero en el reino de Dios. ¿Se acuerda que hablamos que los 4 factores eran el yo, la herencia? ¡Wow! A ver, vamos por la herencia. El mundo y Satanás. Bueno, vamos a hablar de la herencia un poquito. Job 8, del 8 al 10 dice: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Aquí, esta escritura nos habla de que nosotros somos fruto de lo que pasó ayer. O sea, lo que vivimos ahora es en gran medida un efecto de lo que sembraron nuestros antepasados. Pero de igual manera, lo que nosotros hacemos va a repercutir en nuestra descendencia. Me contaba el hermano Rigo, mi esposo, el otro día, que estaba un viejito comiendo mangos. Y entonces estaba sembrando un árbol, era de verdad, hermano Rigo, estaba sembrando un árbol. Y entonces pasó un muchacho y vio al viejito ya como de 90 años que estaba sembrando un árbol de mango. Y entonces le dijo: ay, qué viejito este más tonto que nunca va a lograr comerse esos mangos. Y el viejito lo quedó viendo y le dijo: cuando yo nací ya habían mangos. O sea, alguien más los sembró para que él se los comiera. Igual él los está sembrando para que alguien más se los coma. Entonces, todo lo que nosotros ahora estamos viviendo, ya sea de bendición o de destrucción, es porque alguien lo sembró para nosotros. Pero de igual manera, lo que nosotros hagamos va a tener un impacto en las generaciones futuras. Por eso debemos de cuidar qué sembramos. Espero que no solo siembre mangos, ¿verdad? Sino que siembre para el Espíritu, para que sus hijos y sus nietos y las generaciones futuras cosechen del Espíritu. No solo hacemos las cosas pensando en nosotros mismos, sino en los que vienen detrás de nosotros. Bueno, entonces nosotros vamos a impactar y repercutir en las generaciones futuras. Usted tiene que vivir, hermano, dejando huella por donde va. Entonces, nuestros nietos y bisnietos van a recibir un legado de nosotros, ya sea que nos van a bendecir o nos van a recriminar. Yo espero que nos bendigan nuestros nietos, ¿no? Así es que hay que cuidar lo que estamos sembrando, hermano, y cómo vivimos, que les vamos a heredar. Bendito Dios, si usted ha sido de su familia el que se paró para cortar la maldición, le va a dar un hermoso legado a sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, y siempre lo van a recordar. Así como la abuela Loida, ¿verdad?, de Timoteo, y la madre Eunice, y así van a decir: ah, mi abuela fue la que llevó el evangelio a la familia. La bendecimos, la memoria de la abuela, porque ahora todos somos cristianos en esta familia. O el abuelo, o el qué sé yo. Bueno, la herencia tiene un impacto en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Solo voy a mencionar lo físico porque esto no incumbe al tema de liberación. Pero la herencia física pues se refiere a rasgos anatómicos que se heredan a los hijos, a los nietos, como el color del cabello, el color de los ojos, la piel, la forma de la cara. Entonces, esto habla de herencia en lo físico. Eso solo lo mencionamos y no lo vamos a volver a tocar. Ahora, en lo emocional y en lo espiritual vamos a hablar un poquito de las herencias, porque esto tiene influencia en nuestra vida de manera que pueda servir de asidero a espíritus que después tienen que ser liberados. Entonces vamos a tocar un poquito el aspecto emocional. Recuerda, hemos hablado del temperamento. Este se hereda a los descendientes a través de genes. Y qué tremendo cuando a veces le dicen a usted: sos igualita a tu mamá, como que le remarcan y la vuelven a atar. Usted queriendo salir, ¿verdad?, y modificar ese temperamento, pero a veces la gente se lo remarca. Entonces, esto se hereda a través de los genes, pero también hay actitudes aprendidas por asociación, cosas que los padres le enseñaron a los hijos,
o que usted vio a sus padres hacerlo y entonces usted lo repite, y fueron heredadas, pero por generación a generación, por aprendizaje, no genéticamente, sino por asociación. Y ya dijimos que los espíritus inmundos se alimentan de heridas de nuestra alma. Estamos hablando siempre del aspecto emocional. Entonces, cuando hay sentimientos negativos o pensamientos destructivos que pueden ser heredados a nuestros hijos y a nuestros nietos, espíritus inmundos se pueden alimentar de aquí. Esas son heridas de rechazo, amargura. Por ejemplo, las madres que le empiezan a hablar mal a sus hijos de la suegra, de la mamá, de la abuela. Es que miras qué mala era tu abuela conmigo, me hacía aquí, me pegaba, me hacía. Entonces el niño o la niña está oyendo esas cosas y entonces va creando una aversión, una amargura, y espíritus inmundos se alimentan de ahí. Entonces no solamente del punto de vista genético, sino también lo que nosotros contamos a las otras generaciones. Bueno, ya dijimos que estos espíritus pueden visitar la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Una persona muy amargada, una persona de esas que no se aguantan ni ellos mismos, ¿verdad? Que no les calienta ni el sol, les apesta la vida, no quieren vivir, viven murmurando todo el día, mañana, tarde y noche, porque llueve, porque no llueve, porque hace calor, porque hace frío, etcétera. Siempre están. Entonces, eso puede atraer espíritus inmundos. Espíritus de ira, espíritus de amargura, y esos espíritus visitan la siguiente generación. Fíjese que en una ocasión, y ahí lo va a ver en el libro, estaban ministrando liberación a una señora, y una señora bajita, ella tenía una voz fina, pero el demonio se levantaba en ella y nos decía: si me sacan de aquí, me meto en el marido, porque esta casa me gusta. O sea que los espíritus inmundos se familiarizan a vivir en un determinado lugar, y entonces cuando se salen, si acaso lo liberan o se muere la persona, que la persona se puede morir pero el demonio no se muere, ahí queda. Entonces buscan a meterse en el familiar más cercano, porque lo que quieren es seguir viviendo en ese ambiente que les da mucha comodidad. Entonces estos espíritus visitan a veces a los hijos, a los nietos, y por eso usted ve características muy similares en los nietos, en los hijos, de rasgos que tenían, tal vez los abuelos, los antepasados. Y no estoy hablando solo características de amargura y eso, pueden ser espíritus de cáncer, puede ser problemas cardíacos, puede ser diabetes, esto abarca también las enfermedades, aunque estamos hablando del aspecto emocional. Personas con mucha tendencia a deprimirse. Usted ve que hay familias en las cuales alguien se suicidó, en la siguiente generación otro, entran en depresión, porque son espíritus que han ido visitando toda la línea familiar. Hay algunos que tienen a alguien con problema de locura en una generación, en la siguiente son espíritus también. Bueno, entonces una vez que nosotros venimos a Jesucristo, debemos de tomar autoridad para todas estas cosas que hemos hablado. Número uno, en su nombre. Una de las cosas más grandes que el Señor Jesús pudo darnos es la autoridad en su nombre. Luego, el poder de su sangre. La sangre de Cristo tiene poder, amados. Tiene poder, o sea, lo tuvo hace 2000 años cuando fue derramado, pero el poder sigue estando vigente, no termina. El poder de su sangre es real. Ahora, el poder de la sangre de Cristo no es porque usted diga, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. No, el poder de la sangre de Cristo es activado cuando usted está en obediencia. Y la sangre de Cristo entonces es activa cuando usted no tiene resentimiento, cuando usted vive en integridad, cuando vive en obediencia. La sangre de Cristo tiene poder y le cubre aunque no lo diga, porque usted está siendo rociado por la sangre de Cristo. Entonces no es una fórmula mágica. Es un concepto, es algo mucho más profundo. Y también debemos de tomar autoridad en su palabra, porque Cristo venció a Satanás en el desierto de Jericó a través de la palabra. Y Él mismo es la palabra y nos dejó su palabra para que tomemos autoridad con la palabra y el enemigo huirá. Recuerde, el diablo se conoce la palabra, pero no tiene revelación de ella. Y puede ser que el diablo le venga a tentar con la palabra, pero por cuanto él no tiene revelación, no la obedece. Pero usted sí.
Entonces usted sí le puede hablar con autoridad. Así es que hay 3 elementos poderosísimos, amados míos, para obtener liberación y victoria: el nombre de Jesús, el poder de su sangre y su palabra. ¿Qué más quiere? Si esa es la naturaleza de Cristo, con eso tenemos victoria. Bueno, entonces cuando sabemos que hay en nosotros situaciones que necesitan ser liberadas por causa de nuestros antepasados, porque estamos hablando de la herencia y en el área emocional, pues debemos de pedir perdón por el pecado de ellos, pedir la misericordia del Señor y cortar la maldición sobre nosotros y las generaciones sucesivas. Santiago 4 del 5 al 7 nos da la fórmula para que el diablo huya de nosotros. Es una fórmula muy sencilla, pero no todos lo seguimos, ¿verdad? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? O sea, el Espíritu Santo nos anhela de verdad celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia, amados míos, atrae espíritus inmundos, porque la humildad, que es lo contrario de la soberbia, nos hace depender de Dios. Entonces aquí está la receta en el verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única manera que nosotros podemos resistir al enemigo es sometidos a Dios. Sometidos a Dios es obedeciendo su palabra. Entonces, someter el alma es someter los pensamientos, los sentimientos, la voluntad al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir someter los sentimientos? Que aunque me hayan hecho algo terrible, yo renuncio al derecho de sentirme ofendido. Y cuando yo renuncio al derecho de sentirme ofendido, me estoy sometiendo a Dios. Pero si yo tomo la ofensa, me someto al diablo. Así de sencillo. Aquí no hay medias tintas. Entonces, si usted renuncia, no me voy a ofender, yo perdono, yo bendigo, usted se está sometiendo a Dios. Pero si usted se ofende y está guardando y acariciando el malestar y la incomodidad, entonces se somete al enemigo. Entonces, la única manera de que el diablo huya de nosotros y se vaya de nosotros es sometiendo nuestra alma al Espíritu Santo de Dios, a lo que dice su palabra. Entonces el Espíritu Santo es el único que puede producir en nosotros esa transformación. Ya casi vamos a terminar. El aspecto espiritual de la herencia. Entonces, en el aspecto espiritual podemos tener transmisión o herencia tanto de bendiciones como de maldiciones. Las bendiciones se heredan, hermanos, pero las maldiciones también. Voy a mencionarle nada más las herencias espirituales malignas. De esto no vamos a hablar hoy, solo se las voy a mencionar. Los pactos ancestrales, maldiciones generacionales y herencia por espíritus familiares. Solo se los menciono para que quede concluido esta parte, pero allí creo que vamos a culminar. Mire, solo tocamos por encima algunas cosas y ya viene el repaso.